Seguimos en Café y Noticias y en esta ocasión queremos hablar de un tema que en los últimos días hemos tocado aquí en este espacio informativo luego de que la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que se tipificara y se sancionara penalmente los delitos contra la orientación sexual. Esto también tendría un sentido con las llamadas terapias de conversión, las cuales serían castigables hasta con 6 años de prisión. Para ahondar sobre este tema y también algunos efectos y consecuencias que tienen este tipo de métodos, invitamos en este espacio a Edurne Balmori Palacios. Ella es la primera directora ejecutiva de las operaciones de The Trevor Project, una organización aquí en México que está dedicada a la prevención del suicidio y la salud mental para las juventudes que integran parte de la comunidad LGBTIQ+. Muchísimas gracias, Edurne, por tomarnos esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Perfecto, Durne. La primera pregunta que a mí me gustaría hacerte es sobre cómo se tornó la discusión, porque para la gente mucho del tema era que iba a empezar una prohibición hacia las familias, hacia los maestros para la libertad de educar. Sin embargo, de lo que estamos hablando son de terapias de conversión, que son actividades que rayan incluso en la tortura hacia personas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué opinas tú de cómo se intentó como desviar la discusión sobre lo que realmente que eran las terapias de conversión? Yo creo que es muy importante que el tema se esté abordando. Sin duda, la discusión y aceptación de la prohibición ahora en la Cámara de Diputados marca un avance significativo en la lucha contra estos factores, y digo factores en plural porque al final el tema de terapia de conversión, que justamente es una actividad que puede inducir incluso temas de salud mental. ¿Por qué? Porque al final ponen en riesgo ese tema de salud mental porque nos da discriminación, violencia, porque es una práctica que efectivamente puede tener grandes consecuencias. Todas esas acciones que se están sumando para poner fin a estas prácticas son vitales para garantizar un mejor presente y futuro. Pero no debemos de olvidar que México sigue ocupando el segundo lugar en crímenes de odio contra la población LGBTQI+. Entonces, es un avance significativo. El tema de tratarlo de desviar hacia otro lado, yo creo que es para quitar esa importancia, porque efectivamente en nuestra sociedad sigue habiendo todavía un tabú sobre la población LGBTQI+, sigue habiendo un tema de hablar de suicidio, de hablar de salud mental, y entonces sin duda creo que tenemos un poco de miedo a la reacción de la sociedad, pero sin duda no podemos hacer la vista gorda, digamos, de este problema tan grande que siguen siendo las terapias de conversión. El primer esfuerzo que hubo, y hasta la fecha se sabe que los 32 estados que somos en México, 18 ya habían implementado algo en vía a esta prohibición, ¿no? Habían puesto un poco de penalización al respecto, pero no por eso no se dejaban de hacer. Entonces creo que esta vía de ya hacer una prohibición es ciertamente vital y es algo que sí debemos de continuar para que estas terapias terminen. Por ejemplo, en ese tema, Edurne, pasa algo muy interesante y los datos que ustedes tienen, por ejemplo, de un estudio que realizaron en el Trevor Project, muestra que 1 de cada 5 adolescentes de las juventudes de esta comunidad LGBTIQ+, han sido amenazados con ser llevados a una terapia de conversión. ¿Cuáles son las consecuencias mentales y en la salud mental luego de que ustedes detectan también este dato que es muy importante? 1 de cada 5 jóvenes se les amenaza, que para empezar, eso también ya es una tortura. Claro, exactamente. Y uno de los grandes esfuerzos que hacemos dentro de nuestro programa de prevención de suicidio es este tema de tener información. Con ello, lanzamos una encuesta a nivel nacional para medir la salud mental de las juventudes LGBTQI+. De ahí sale ese dato que es muy revelador. Se conjunta con uno que habla que 9% de las juventudes LGBTQI+, que respondieron a nuestra encuesta fueron sometidas a una terapia de conversión el año pasado. La encuesta misma señala que 50% de las juventudes que fueron amenazadas con someterles a una terapia en conversión intentaron suicidarse durante el pasado año. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que estas terapias de conversión, así como los factores que son discriminación, violencia, falta de oportunidades, van disminuyendo, deteriorando nuestra salud mental. Es indispensable compartir y que podamos entender que la salud mental
una crisis, un tema de ideación suicida, no va ligado a la persona que somos. Es decir, no por pertenecer a la población LGBTQI+, soy una persona más propensa a tener una mala salud mental per se. No va ligada a mi orientación sexual, a mi identidad de género, pero sí va ligada al contexto en torno en el que yo vivo. Entonces, si ese contexto está lleno de violencia, discriminación, si a la hora que yo comparto mi identidad me tratan de llevar a una terapia de conversión para cambiarme porque piensan que yo estoy mal, etcétera, eso va deteriorando mi salud mental y eventualmente puede llevar a una persona a una crisis y eventualmente esa crisis puede llevar a un intento de suicidio. Más de la mitad, esto es un dato de los más claves de nuestra encuesta, más de la mitad de las juventudes LGBTQI+ consideraron seriamente el suicidio el año pasado. Eso nos dice que hay muchísimo por hacer. De acuerdo con los datos que ustedes presentan, pues también es un alto número de personas las que todavía a esas alturas son amenazadas con mandárseles a una terapia de conversión y hablan de métodos coercitivos que pues terminan ya con conformando esto que nos detallabas de serias afectaciones a la salud, perdón, a la salud mental. Pero me gustaría, por favor, que nos detallaras cuáles son estos métodos coercitivos, qué es lo que lleva a las niñas, a niños, a que pues se sometan a este tipo de prácticas, que los padres decidan llevarlos, cuáles son o qué es lo que ustedes han encontrado en estas terapias de conversión, si nos pudiera detallarlo. Pues el término como tal, terapias de conversión, abarca intervenciones que tienen por finalidad cambiar la orientación sexual de una persona a su identidad de género. Sus promotores, digamos, afirman que estas terapias pueden transformar a las personas, etcétera. Y los métodos de terapias de conversión se basan en esa creencia, se basan en la creencia que una orientación sexual o identidad de género de alguna u otra manera es inferior moralmente, Ujú, espiritualmente, físicamente. Y entonces desde ahí hay un tema de seguir vulnerando a una comunidad, a una población, en este caso LGBTQI+, que no en realidad ni tiene nada de malo, ni está tipificado como una enfermedad desde hace muchísimos años. ujú, Y entonces, pues todos estos métodos que usan desde una terapia como tal, ¿no? Una persona que sale del closet, por ejemplo, con su familia y su familia la primera acción que hace es, te voy a llevar a una terapia psicológica para que te quiten esa idea. Si bien el ir a una terapia para hablar de nuestras emociones, para hablar de nuestras crisis, ayuda a conocernos mejor y es una gran herramienta para nuestra salud mental. Si esa terapia es llevada con la finalidad de cambiar a la persona, entonces no es una terapia en pro de nuestra salud mental. Es una intervención que a veces, incluso también las terapias de conversión, son intervenciones que se basan a veces en enfoques farmacológicos, como medicar a una persona, incluso como lo vemos perdón que lo diga así, pero lo podemos ver en películas y decir, ¿cómo? Terapias de shock y esas cosas, eso sí pasa, es real. Es real. Entonces, esos son los métodos que se usan y que violentan directamente la salud mental de una persona. Y una salud mental deteriorada, por supuesto que puede llevar a una crisis a alguien y pensar en esa crisis que la culpa es de esa persona cuando no es así. Entonces, no nos damos cuenta de la gran consecuencia que estas acciones pueden tener. Ujú. Porque con todo esto que nos detalla Edurne, estamos hablando sí de también riesgos mentales, pero también riesgos físicos a los cuales se ven expuestas las personas que integran esta comunidad. Hemos avanzado cuánto en este tema de entender que somos diversos en la sociedad, que la comunidad LGBTIQ no es una enfermedad por la cual estén pasando, que eso también es parte importante de seguir señalando. Por supuesto, hemos hecho pasos agigantados y en México tenemos cosas muy positivas, ¿no? Como por ejemplo, matrimonio igualitario está en todos los estados. Hemos visto, por ejemplo, que se entregó un pasaporte a una persona no binaria, que bueno, que después también este año hemos abierto con muchos feminicidios, lo cual también es algo muy negativo. Entonces, sí ha habido gran avance, pero sin duda seguimos siendo un país que hay muchísimo por hacer. Dentro también de esta encuesta nos marcan que las personas que intentaron o pensaron en el suicidio, consideraron el suicidio el año pasado, el 77% indicó que el motivo fue una situación familiar y el 60% una situación escolar.
Entonces también nos dice que los entornos en donde deberíamos encontrar ese lugar seguro para ser nosotros mismos, para poder vivir en plenitud, no los estamos encontrando. No estamos encontrando un lugar seguro en nuestro hogar y en nuestra escuela. Y más allá del hogar y la escuela como los principales núcleos, tampoco lo estamos encontrando en el sistema de salud. No estamos encontrando, por ejemplo, algún sistema de salud que pueda ser accesible y que además tenga los protocolos necesarios para atender y reafirmar a una persona con una identidad de género diferente. Entonces, ahí hay mucho también por hacer y creemos que también lo que hace falta es información. La información también puede salvar vidas porque si nos informamos de un tema, lo podemos entender más y si lo entendemos más, lo podemos respetar más. Entonces, en Trevor también trabajamos en poder generar información. En nuestra página de internet tenemos recursos de diversas cosas. Tenemos manuales, guías, por ejemplo, un manual de cómo salir del closet de manera segura, un manual de prevención de suicidio como tal, el link a esta encuesta que pueden bajar y leer y ver esos datos, que esos datos al final para nosotros no es simplemente estadística, es esa voz urgente de las juventudes que nos están diciendo, yo ya no quiero vivir en un país con violencia, yo ya no quiero vivir en un país con discriminación, yo ya no quiero vivir en un tema donde puedan amenazarme con una terapia de conversión. Al final las prácticas de terapias de conversión no solamente son ineficaces, sino que también pueden ser extremadamente dañinas porque esa sensación de dolor, sufrimiento puede permanecer durante mucho tiempo, dejar cicatrices indelebles y al final también genera sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, que dañan mucho más nuestra salud mental y que sin duda va a haber mucho trabajo por hacer para poder ayudar a esa persona a salir de esa crisis. Perfecto, Edurne, pues nos dejas esta agenda que está pendiente y también ya la invitación a que el agente o quien lo necesite, pues pueda revisar estos manuales que por más que se sienta algo muy básico, pues así estamos en México, hay muchos tabúes, pero ahí está la información. Muchísimas gracias, Edurne Balmori, por estar aquí con nosotros en Café y Noticias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio e invitamos a la audiencia a buscar a Trevor Project, buscarnos en nuestra página de internet de trevorproject.mx. Ahí también van a encontrar la información de cómo acceder a nuestro servicio de intervención en crisis para que una persona que lo necesite sepa que hay un lugar seguro aquí que funciona 24/7 en donde van a encontrar la ayuda necesaria.